X, H, C, D, F, M. Zoom 95.5 FM. Zoom 95. La radio alternativa del desierto. Transmitiendo las 24 horas del día. Desde sus estudios ubicados en Tamaulipas 123. Barrio de las 5 de Mayo. Con 4000 watts de potencia. En el 95.5 MHz de Hermosillo, Sonora. Emisora permisionada de Comunicadores del Desierto AC. Socios de AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Zoom 95.5 FM, la radio alternativa del desierto. Bienvenidos, muy buenas tardes, esto es En la Radio con Aarón Tapia. Estamos por la Sub 95.5, la radio alternativa del desierto. Bueno, hoy es el lunes, iniciamos semana y bueno, vamos a tener una entrevista con la escritora, periodista Sabina Berman sobre su nuevo libro HDP. Bueno, de hecho ya está, ¿no? Ya está en línea y vamos a tener al finalizar esta entrevista una mesa de análisis con los colaboradores Guadalupe Ruiz, excontroladora del Estado, Daniel Rivera, director de Macrodata, y Héctor Licón, abogado y analista de política pública. Bueno, estamos, sí, ya está, ok. Buenas tardes, Sabina. Hola, ¿cómo estás, Aarón? Muy bien, muchas gracias. Es todo un honor tenerte con nosotros acá en Zoom 95, en la radio con Aarón Tapia. Muy halagados por tu presencia. Y bueno, pues para platicar un poco sobre tu libro, Sabina Berman, pues bueno, no necesita mucha presentación, pero les digo que es periodista, escritora, ensayista, dramaturga. ¿Qué más? Escribe guiones para teatro, para cine, ha ganado premios nacional de periodismo, en fin, bueno, todo un estuche de monerías, Sabina. Y bueno, nos regala hoy esta verdadera, toda una obra literaria que se llama HDP, que bueno, dice la portada, advertencia, esto es una novela, aunque se parezca a la realidad de forma asombrosa, dice. Y bueno, dice, HDP es dueño de una televisora, un banco, un conglomerado de empresas y ahora está considerando comprarse la presidencia de un país. Híjole, creo que esto más bien yo diría es una realidad, aunque sea asombroso su parecido con una novela, Sabina. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Hugo David Prado, bautizado en las redes como HDP, porque las iniciales de su nombre coinciden felizmente con las de hijo de puta, cosa que HDP es además con gran placer. Mira, no hay nombres propios reales en la novela, ni un solo nombre propio real, pero los hechos y las personas de esta historia están basados en hechos y personas reales. Es decir, esto es una novela documentada cuidadosamente en la realidad. Sí, bien, bueno, documentada en la realidad. A mí me parece que es un personaje, Hugo David del Prado, muy, muy similar a lo que es Ricardo Salinas Pliego. ¿Estaré equivocado, Sabina? Son tus palabras, no las mías. Bien, bueno, muy bien. ¿Sí consideras, porque bueno, ahí como lo acabo de leer en la novela, tratas el tema como si está como en toda una estrategia para, pues literal, como lo dices, comprar la presidencia? Digo, si Peña Nieto la compró,
con mucho menos ceros a la derecha en su cuenta bancaria, pues ¿por qué no va a poder comprar este personaje la presidencia? En la realidad acá en México podría darse eso, tener nuestro propio Silvio Berlusconi de Italia o Donald Trump o Sebastián Piñera de Chile. ¿Podría darse ese caso, Sabina? Yo creo que sí, por supuesto, yo creo que la anécdota que relato, que mucha gente la conoce de lejos y que yo hago un extremo close-up a los hechos, porque los conozco y los documenté, te van mostrando cómo este Hugo David Prado rebasa al poder político. Recibe órdenes en cierto momento de cerrar su consorcio de 180,000 trabajadores para evitar que los trabajadores se contagien del virus del COVID. Estas son las órdenes de la Organización Mundial de la Salud y del gobierno federal del país donde él vive, y él no acata las órdenes y no pasa nada. Este es el primer momento donde él se da cuenta que el poder económico puede rebasar al poder político. Cuando eso pasa, pues ya muchas cosas ya son posibles. Esa es una historia pues muy cercana a la realidad. Tú dime por qué no sería así. No, totalmente. Bueno, mejor, ¿por qué consideras, Sabina, que a este personaje el gobierno federal pues simplemente le ha dejado hacer lo que quiere, incluso hasta no pagar impuestos, ¿no? Estar amachado en no pagar impuestos, pues no lo que se debe pagar por ley, ¿no? ¿Por qué eso, Sabina? Bueno, la novela trata de eso y lo relata también eso. Yo creo que los gobiernos actuales, incluso los que se llaman a sí mismos de izquierda, están hechizados por la religión del dinero. Todo cuanto hablamos de lo social es en términos de dinero. Dinero, cuánto cuesta construir esto, cuánto cuesta la seguridad social, los números de la macroeconomía son mucho más importantes que la microeconomía de los ciudadanos, y ya si todos estamos involucrados y aceptamos la religión del dinero, entonces lo lógico es que los que más tienen dinero también dirijan los destinos de aquellos que tienen menos dinero. Es la consecuencia lógica, pero de eso trata la novela, que no es un ensayo político, ¿no? Me estás haciendo preguntas muy políticas, y realmente es una novela bien humana, ¿no? La novela relata la reacción de todo un consorcio frente a este desacato de las órdenes que están dirigidas para salvar la vida de las personas, ¿no? Desde los ejecutivos de lujo que ganan $1,000,000 al mes, que no quieren desacatar las órdenes del dueño del consorcio porque no quieren perder ese $1,000,000 al mes, hasta los pocos que dicen la vida es sagrada, es más importante, y se van, hasta las afanadoras y los cargacables y los guardias de seguridad que no tienen otra opción. El HDP los pone ante la encrucijada de morir del virus o morir de hambre. Gente que vive al día, que si no cobra, pues no puede mantener a su familia y tiene que verlos morir de hambre, más en una pandemia donde todo está cerrado. Este es el historión que relata la novela. Muy bien. Te tratas ahí este tema, muchos llaman intelectuales orgánicos, pero tú los llamas, me parece muy atinado el mote que les das de intelectuales empresariales.
No, claro, que son distintos. Fíjate, Sí. los orgánicos son los que se deben a una estructura política y están mantenidos por esa estructura política y trabajan para esa estructura política. Los intelectuales empresariales nunca hablamos de ellos, pero son los que cobran en empresas privadas y también su intelecto está al servicio de las empresas privadas, aunque salgan en la tele y parezcan que están hablando de la sociedad, no, están trabajando intelectualmente para afianzar los intereses de la empresa privada que les paga. Muy bien. Manejas ahí también algunos personajes como bueno, el Gordo Medrano es intelectual empresarial, ¿no? También hay algún directivo, el jefe de seguridad que alguna vez trabajó para la policía, esta señora Mariana, doña Mariana, son pues entrañables, ¿no? En esta trama, estos personajes, y que te van llevando poco a poco. Digo, no tendría que ser en exclusivo aunque sí, como lo dije anteriormente al inicio, me parece muy similar a Ricardo Salinas Pliego y su conglomerado, pero en muchas partes del mundo y de México, pues ha pasado esto que estás describiendo en esta historia. Ahora, tenemos un gobierno, ahorita decías, bueno, pues la religión del dinero, ¿no? Yo le digo, probablemente podría ser la religión del mercado y el dios dinero, y tenemos un gobierno, Sabina, que, bueno, por lo menos en las formas, trata de combatir este mundo, este sistema consumista en el que vivimos, de consumismo más bien, perdón, que creo que está causando muchísimos estragos en nuestra vida, en todo el mundo. Pero de pronto da unos bandazos que dices, bueno, híjola, ¿qué pasa con esto de que las clases medias, pues ahora resulta ser las opresoras del proletariado, ¿no? Cuando yo creo que eso pues no es así, ¿no? Habrá dentro de la clase media, pues quienes pretendan ser aspiracionistas, no tanto aspiracionales, ¿no? Sino aspiracionistas, tener suspiros de grandeza y querer ser como estos personajes o este personaje que describes ahí en tu libro. Pero, ¿qué está pasando con el gobierno federal? ¿No está teniendo una comunicación efectiva para combatir esto, Sabina? No, es el gran tabú de los gobiernos, no solo del nuestro. El gran tabú son los verdaderos enemigos de la vida social, que son los HDPs. O sea, son los hijos de puta en las cimas de las pirámides económicas que no tienen lealtad con la sociedad. No digo que todos los billonarios sean así, pero para ser HDP tienes que ser billonario. Entonces, y esos son los verdaderos enemigos, no solo de los trabajadores, sino de las clases medias y también de las clases altas. Son los enemigos de la sociedad. Que estos HDPs han calcinado con el ácido del dinero todos los valores humanistas en que estaba sustentada la sociedad humana hasta ahora. Compran la justicia, compran la libertad ajena, compran la democracia, ¿no? Hacen sus partidos y se insertan en la democracia. Compran, ¿qué más compran? Compran la verdad, que supuestamente busca el periodismo o la ciencia. Compran todo. ¿Por qué no comprarían de una vez el poder? Sí, totalmente. Incluso en tu libro describes una escena donde hay una comida de David del Prado donde está presente un ministro de la Suprema Corte de Justicia y bueno, todo su equipo de ejecutivos de alto nivel y el tal Gordo Medrano, el intelectual empresarial. Y en alguna entrevista te escuché decir que tú no inventaste esta escena para tu libro, que es algo que sucedió, algo real. ¿Qué nos podrías decir de eso? No, pues que sí, hay muchas escenas que están tomadas tal cual,
y mira, yo al escribirlas no me escandalicé porque la verdad es que llevo viendo este tipo de escenas durante muchos años y la gente que trabaja en los estratos más altos de los consorcios, sabe que son así, donde hay puede haber un juez de la Suprema Corte arreglando los asuntos judiciales del consorcio, donde se pueden pactar cambios a leyes. Es de lo más común, donde el HDP toma el teléfono y le marca directamente al presidente y hace una cita con él. Esto es bien común. Incluso a mí me sorprende de pronto la sorpresa ajena, pero tal vez porque me acostumbré a ver estas escenas. Sí, estás hablando de que te acostumbraste a estas escenas en el corporativo donde tú precisamente trabajabas. Sí, es de lo más común, y no es de hace 3 años. Esto empieza hace 30 años, digamos que fue progresando, es lo que llamamos la época neoliberal, en otras palabras, la del capitalismo no sujeto a intereses de la sociedad. Y es lo que estamos enfrentando. Yo quisiera que la gente leyera esto como una novela en donde se van a reír, porque ni modo, las contradicciones humanas hacen reír, donde también van a padecer con los personajes, les va a dar de pronto mucha rabia, pero yo quisiera que al cerrar el libro, muchos de los lectores cierren la puerta a esa religión del dinero y se imaginen una forma de vivir en el planeta sin estar bajo las reglas de la religión del dinero. Creo que ha sido un triunfo cultural bárbaro el que ha tenido el capitalismo salvaje, ¿no? Te ves, y ahí está retratado en la novela, como algunos trabajadores, incluso arriesgando su vida, defienden el derecho del patrón a ponerlos en peligro de muerte. Cosas increíbles, ¿no? Es decir, si yo hubiera inventado esto, no, olvídalo, es que jamás lo hubiera podido inventar. Está más allá de 1984 de Orwell. Sí. Y como me decía un amigo, oye, pero es costumbrista esta novela. ¿Costumbrista? ¿A qué se refiere? A que es realista, okay. Retrata una realidad. Ok. Bueno, le recordamos al público que estamos con Sabina Berman, autora del libro HDP. Sabina, por ahí he escuchado y he leído en las redes sociales que te acusan precisamente de hasta de traición, ¿no? Y malagradecida, que porque tú pues trabajaste en un corporativo muy similar al que escribes ahí en tu libro. Y bueno, te acusan de ello como que si por recibir un cheque, pues tendrías, como que si no aportaras nada, pues no, el trabajador pues aporta su talento, la producción en algunos casos, y bueno, el patrón aporta la paga, pero pues por una utilidad que le genera el propio empleo. Entonces, ¿qué me puedes decir de todo esto que se ha dicho ahí en las redes sociales, Sabina? Bueno, me parece la enajenación, es lo que platicábamos, ¿no? Que los explotados que defienden el derecho del patrón a explotarnos, o sea, bueno, es digo, a mí me parece, en parte me da risa y después me da tristeza de imaginarme que haya personas tan enajenadas de su propio corazón, de sus propios intereses. Y sin embargo, bueno, teóricamente no solo sé que es posible, sino sé que es bastante común. Muy bien. Bueno, para cerrar, Sabina, me gustaría abordar un poco sobre tu perspectiva de lo que está
pasando en estos momentos en el país. ¿Cómo ves este gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo ves a la oposición? Si es que la hay en la parte política dentro de los partidos políticos, porque hay otra oposición bastante férrea que es precisamente el poder económico y tal vez hasta pues por ahí alguna injerencia del extranjero. ¿Cómo ves en este momento del contexto de nuestro país, Sabina? Bueno, creo que López Obrador nos prometió cambiar el régimen neoliberal, es decir, del capitalismo salvaje en nuestro país, y es un jugador de ajedrez. No puede llegar y cambiarlo todo de golpe, no puede llegar y tumbar el tablero. Qué bueno que no lo tumbe. Entonces juega ajedrez y de pronto se alía con los billonarios y mueve otra ficha y va avanzando lento pero seguro este cambio de régimen, y de pronto se equivoca de movida, ¿no? Como en el ajedrez, no todo es perfecto. Y por ejemplo, citabas esta animadversión que ha expresado a la clase media. Ese es un alfil que movió mal, ¿no? Que no le sirve ni a la clase media que el presidente diga lo que está diciendo de la clase media, ni le sirve a la 4T. La 4T necesita a los pobres y a los clasemedieros de acuerdo para luchar contra la sujeción de los HDPs, de estos billonarios que detentan demasiado poder. Bueno, es lo que pienso. Ahora, la oposición. La oposición está haciendo lo que puede. Es una oposición que fue desbaratada en el 2018 y se quedó sin narrativa. Esta oposición, yo espero que algunas mentes luminosas de la oposición empiecen a urdir una narrativa que sea una corrección del neoliberalismo, que se acerque a la izquierda, porque no hay hacia otro lugar donde moverse ahora, que hablen de un estado de bienestar, de atraer a los pobres hacia las clases medias, de enriquecer a las clases medias, de sujetar a los muy ricos. Esa es la única narrativa que les queda a la oposición positiva. Por lo pronto están gastándose en un discurso muy odioso, que creo que todos nos estamos cansando muchísimo de este discurso del no, todo está mal, pero no tenemos opciones, porque la opción no es regresar al pasado. Creo que en eso, en el 2018, López Obrador ganó contundentemente y no hay regreso. Lo muestran los resultados recientes de las elecciones, donde Morena arrasó a nivel de gubernaturas. La gente no quiere regresar al pasado, pero queremos por una parte una 4T que ya que destrozó tantas cadenas de corrupción, ahora construya lo que va a suplir a esas cadenas de corrupción, que de nuevo, no hay otra cosa más que el estado de bienestar. Necesitamos escuelas y hospitales dignos para todos, para los pobres y para la clase media. Es más, donde nos unamos todos. Esa es la verdadera patria, los hospitales y las escuelas efectivos. Total. Y yo creo que la oposición se va a acercar a lo mismo y vamos a tener una sorpresa muy grata en el 2024. Vamos a tener candidatos que no nos imaginamos ahora y que nos van a hablar de ese estado de bienestar. No veo hacia dónde más pueda moverse México, si es que se va a mover en el futuro hacia un lugar mejor de donde estamos. Totalmente, y bueno, yo soy ateo, pero Dios nos agarre confesados donde suceda algo, que el péndulo se mueva como se ha movido en Sudamérica, por ejemplo, en Brasil, en Ecuador, en estas partes del mismo Chile. Imagínate una ultraderecha rancia y enfurecida por haberla sacado por 6 o 12 años. Imagínate lo que...
Los HDPs al poder. Así es, totalmente. Esa sería la tercera opción, que sería un desastre. Hagamos las maletas y vayámonos a Yucatán. Estaría fabuloso, bellísimo ese estado, y parece como una isla, ¿no? Dentro de toda esta baño de sangre en el que está envuelto el país. Yucatán, Mérida, es algo fabuloso. Parece que estás en otra parte, ¿no? Hablando de seguridad pública, ¿no? Así es. Bueno, pues te agradecemos mucho, Sabina Berman, por haber aceptado aquí platicar con nosotros. Estamos, vamos a recomendar muchísimo este libro HDP, la más reciente obra literaria de Sabina Berman. Cómprelo, léalo, disfrútelo, es un librazo, un auténtico librazo. Muchas gracias, Sabina. Muchas gracias, Aarón. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Vamos a un corte, vamos a una canción primero y un corte y regresamos. Estamos en la radio con Aarón Tapia.